hay que entender la enfermedad y estudiar la enfermedad, pero no entendieron el proceso. Y lo que va a suceder es que para poder tratar una enfermedad se actúa en los procesos fisiopatológicos. Un paciente que tiene 160 con 100 de presión es un hipertenso. Pero las medicinas que le voy a dar no es lo mismo en un hipertenso que es nefrópata, de un diabético o de un hipertenso de causa secundaria. Entonces, si uno solamente va a decir es hipertenso y van a querer tratarlo, no va a ser el tratamiento el más adecuado. Entonces, lo que debemos tratar de hacer en fisiopatología es tratar de que ustedes traten de, en lo posible, cuando vean a un paciente, siempre preguntarse qué tiene el paciente y cómo es que desarrolló esta enfermedad. Recuerden que nosotros no vemos enfermedades en sí, lo que vemos son enfermos. La persona puede tener una enfermedad, pero con ciertas características para una edad del paciente, para una raza del paciente, para un género, que resulta que no es igual en otro. Entonces, lo que realmente nosotros vemos son enfermos. La enfermedad la conocemos, pero hay que adaptarla a cada paciente. Entonces, más o menos el objetivo que vamos a tratar no es a veces tan simple, porque todos nos vamos al diagnóstico. Es tratar de entender cómo se produce el proceso de la enfermedad. Por eso la clase de ahora es de endotelio. Y vamos a tratar de demostrar qué pasa con un endotelio sano y cómo ese endotelio poco a poco se va enfermando y lo que va a generar como consecuencia de ese proceso. Y si yo entiendo el proceso, como les decía, es más fácil saber cómo tratarlo. Porque no voy a tratar la consecuencia, sino voy a tratar el proceso. Eso es una de las cosas por el cual fisiopatología todavía tiene vigencia. No en todas las universidades, pero en muchas sí, y nos permite más fácil hacer el manejo más adecuado y conseguir un mayor efecto en el paciente. ¿No? El sílabus todos los tienen, ¿no? No ha habido problemas con sílabus, también tienen los seminarios. Me estuvieron diciendo que no tenían las lecturas, pero igual ya se ha colgado, porque creo que ha habido una demora en la parte virtual, pero las lecturas se han puesto. No está todavía, no está creo que el aula virtual todavía. Raro, porque eso ya se ha puesto, o bueno, al menos nosotros lo tenemos, se han cambiado algunas lecturas. Lo de los seminarios sí los tienen, ¿no? ¿Todos tienen seminario? No se amparen el del año pasado porque es diferente. ¿No hay nada? ¿El delegado? ¿Quién es el delegado? ¿No te han mandado los seminarios? Sí. No, lectura está diciendo, no. ¿A qué seminario fue? Entonces, ¿cómo me dicen que no hay nada? No, pues por eso, no confundan. El sílabus ya fue puesto. La guía de seminarios donde está el cuestionario, eso también ya fue puesto. Lo que sí faltan las lecturas, que son las mismas sí del año pasado, se han cambiado en 2 capítulos, pero eso es para que justo se abra a partir de la próxima semana, pues. Hay 2 lecturas en relación a prevención cardiovascular. Esas lecturas están en un libro que hicimos y que está en la biblioteca, por si acaso. O sea, no es que esté oculto. Y eso lo pueden ustedes buscar incluso en la bibliografía, por si acaso. Y después lo otro que viene es, las otras lecturas sí tienen que estar a partir de este fin de semana, que lo tienen que poner, porque eso es para adelante. La de ahora es la de prevención cardiovascular, que son 2 temas de un libro que está en la biblioteca, por si acaso. Pero después los casos del seminario ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? Por favor, no se olviden que todos los informes son a mano. En el ciclo anterior, al final, cuando empecé a pedir, empecé a ver informes hechos en computadora. Eso no vale. Por favor, eso no vale. Nos podrán decir que estamos desfasados, pero es la única manera de que, aunque sea escribiendo, se acuerden de algo. Porque eso de cortar y pegar es lo que generalmente se hace. Entonces no podemos por eso aceptar los informes impresos. Tiene que ser a mano, porque aunque sea así,
recuerdan, leen o revisan y se les queda algo más. Eso es cortar y pegar. Lamentablemente así está la educación y genera pues que la persona lea poco. Entonces lo que tratamos es de que ustedes puedan estudiar más, pues. Ya no buscamos otra forma más que estar fastidiando. Bien. Entonces vean ustedes pues, la fisiopatología es la rama de la medicina que trata de ver las alteraciones que se van a producir del punto de vista funcional. Acá lo que va a suceder es que una función de un órgano, de un tejido, de una célula o incluso hasta de una molécula va a cambiar. Y como consecuencia de esa alteración, de ese cambio, es que se va a producir una enfermedad, un proceso que va a llevar a que una célula normal empiece a trabajar en forma inadecuada. Entonces, lo que nosotros debemos ver es que estos cambios, si bien inicialmente nosotros nos preocupamos desde el punto de vista clínico, sintomático, esto no queda solamente en el síntoma, esto va poco a poco haciéndose más minucioso, al punto de que antes se llegaba solo a la célula y ahora tenemos que llegar a lo que es biología molecular, que es algo también que vamos a tratar de hablar algo en lo que se refiere a la célula. Generalmente nosotros lo que hemos estudiado en algún momento, físico-química, por ejemplo, no le damos importancia porque eso es un capítulo antiguo y no tiene nada que ver con la parte clínica, y se van a dar cuenta que no, lo que hemos estudiado, si uno articula bien, es muy importante para poder entender ciertos procesos. Entonces vean ustedes que generalmente nosotros buscamos una causa, y eso es verdad, nosotros debemos buscar la causa de una enfermedad. Siempre se va a buscar eso, la causa. Pero lo que hay que ver es lo siguiente. Nuestro objetivo del curso no es establecer un diagnóstico, como les dije, sino es entender un proceso. Es entender el proceso de mecanismos funcionales que se van a ver alterados. Eso es lo que queremos que en el curso aprendan. No a que lleguen solamente al diagnóstico. Entonces, un tema que puede más o menos indicarles cómo es el proceso fisiopatológico es precisamente hablar de esta estructura que es el endotelio. El endotelio es una estructura que por mucho tiempo fue considerada una estructura prácticamente pues que servía de barrera. Y ahora esta estructura tan simple es bastante compleja. La finalidad del endotelio, que se puede observar acá, esta delgada membrana de la pared arterial, pues prácticamente no significaba nada, porque lo que uno más trataba de estudiar era pues la capa muscular, que era lo más evidente en una pared de la arteria. Yo lo comparo esto como si fuera una pared cualquiera de nosotros, en donde tenemos pues el ladrillo, el cemento, que viene a ser precisamente pues la capa media o muscular, que es lo más evidente. ¿Y qué cosa viene a ser esta delgada membrana llamada endotelio? Pues viene a ser la capa de pintura. La capa delgada de pintura que va en el interior de las paredes, eso es lo que vendría a ser la representación del endotelio. Pues bien, estas paredes, y en el caso de nuestras arterias, las paredes arteriales, ¿qué es lo que se va a dañar? Y si ustedes ven, una pared, el cemento, el ladrillo, no es fácil pues de que se dañe. Lo primero que se daña es la pintura. Lo primero que tenemos que hacer a una pared es o volverla a pintar o lavar la pintura porque se ha ensuciado. ¿Quién es el primero que se daña en la pared arterial? Es el endotelio. El endotelio, que es una membrana muy simple aparentemente, se daña. Y no es tanto la capa muscular, pero inicialmente todo el enfoque era para lo más evidente. En medicina lo primero que estudiaban era la capa media, la capa muscular. Y al endotelio no le daban mayor trascendencia, mayor importancia. Sin embargo, esa capa interna, que está prácticamente en todo el organismo, en todos los vasos sanguíneos, internamente nosotros lo que vamos a tener es que todos los vasos internamente van a tener esa delgada membrana. Y resulta que esta delgada membrana que está tapizando internamente al organismo es una estructura muy compleja, que es lo que no se conocía
y que a partir de más o menos el año 80 y del 86 ya se tiene una evidencia más clara de lo que sucedió, es que ha cambiado el concepto de endotelio. Si nosotros juntamos todas las células endoteliales, más de ese trillón de células que tenemos, pesaría esta estructura más que el hígado. Pero la importancia no está cuánto pesan las células endoteliales, ni cuántas son, eso no es lo más importante, sino está dado por su función. Y entonces vean ustedes que el endotelio, esta delgada membrana que son de células que ocupan solamente una capa, pero que va a cumplir funciones importantes. ¿Por qué? Porque uno, si bien lo puede ver que es una estructura muy simple, pues las propiedades que tiene la convierte en un órgano fundamentalmente y funcionalmente muy complejo. Es una estructura muy compleja, a pesar que uno dice, pero si es solamente una célula tan simple. En estructura será simple, en morfología será simple, sin embargo, funcionalmente es muy compleja. Y entonces, para poder entender el funcionamiento de estas células endoteliales, lo que tenemos que ver es que esa función de barrera que inicialmente y por muchos años era una función pasiva, ¿qué hacía? Evitaba que la sangre salga, no hace otra cosa, evita nada más que la sangre salga. Entonces uno decía, eso no tiene mucha trascendencia. Sin embargo, ahora se sabe de que el endotelio es el que regula si la arteria se abre, vasodilatación, o se cierra, vasoconstricción. O sea, el endotelio es el que, a través de ciertos mensajes, de ciertas órdenes, determina el tono vasomotor, si el vaso se abre o si el vaso se cierra. También el endotelio es el que tiene que ver con el crecimiento de la pared, el endurecimiento, la remodelación. La estructura en sí puede cambiar, y el que regula y maneja esa función del crecimiento de la pared no es sino el endotelio. También el endotelio tiene que ver con la permeabilidad de las grasas. Las lipoproteínas, la forma como el organismo ha creado para mover las grasas a través de la sangre, pues pueden atravesar las paredes arteriales. ¿Y quién regula ese ingreso o esa salida de la grasa de la pared arterial? Pues es el endotelio. El endotelio también tiene que ver en relación a los fenómenos de trombosis. El endotelio evita que se formen trombos. Tiene una función más bien de destrucción de trombos, trombolítico. Evita la formación de trombos. Entonces el endotelio regula esa función de trombogénesis. Y finalmente otra función muy importante viene a ser el fenómeno de la inflamación, porque ahora muchas enfermedades se van entendiendo como un proceso inflamatorio de la pared arterial. Y el que controla y regula ese proceso de inflamación o de evitar la inflamación es precisamente el endotelio. Entonces vean ustedes que el endotelio tiene estas funciones, estas son algunas de las funciones, tiene más, pero las más importantes son regular el tono vasomotor, ver en relación al crecimiento, remodelación de las arterias, con los fenómenos del transporte de lípidos o la formación de trombos, y su capacidad de ser un elemento importante que evite la inflamación. Entonces, ya no es el endotelio una estructura pasiva de barrera. Ahora se ha convertido en una estructura muy compleja, y para poder cumplir esas funciones es que el endotelio tiene ciertas propiedades que se fueron descubriendo y se han ido poniendo ciertos nombres que antes no existían. En primer lugar, si nosotros producimos una sustancia, un mediador químico, en una glándula generalmente, y viaja a través de la sangre y va a actuar en un órgano blanco, a esa glándula se denomina, pues, es una glándula endocrina. Y este mediador, pues, es una hormona. Pues bien, el endotelio no es una glándula, es una célula. Entonces no puede ser, pues, que sea una glándula, es una célula, pero es una célula que produce mediadores que puede viajar a través de la sangre y van a actuar
a distancia en determinados órganos blancos. Por lo tanto, el endotelio tiene una propiedad endocrina: producir mediadores que viajan, usan la sangre como medio de transporte y van a actuar a distancia. Eso es una propiedad que se pone al endotelio. Pero también puede producir sustancias o mediadores que van a actuar en células cercanas, y a eso se denomina la propiedad paracrina. O producir sustancias que van a actuar sobre ella misma o en el interior de ella misma. Y esas son las propiedades autocrinas e intracrinas. Entonces vean que el endotelio, para poder funcionar, tiene ciertas propiedades: endocrina, paracrina, autocrina e intracrina, que le va a permitir poder cumplir pues todas las funciones que hemos mencionado. Entonces veamos primero la función vasomotora, que es quizás una de las funciones más importantes, porque permite que el vaso se abra o que el vaso se cierre. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a través del vaso pasa la sangre. Y si en algún momento un tejido, un órgano quiere sangre, el vaso se debe abrir. Y si no se abre el vaso, le llega menos sangre a ese órgano, a ese tejido. Y si no le llega sangre, no le llega el combustible y no va a poder funcionar bien. Entonces, el responsable de que un órgano o un tejido pueda funcionar bien, entre otras cosas, depende del tono vasomotor, va a depender del endotelio. Entonces veamos esta importante función, la función vasomotora. Como yo les decía, esto es la representación de la pared arterial. Acá vamos a tener esta delgada membrana, que es el endotelio, el espacio subendotelial, y esto es lo que se denomina la íntima, la capa íntima de la pared arterial, y después tenemos la capa media o capa muscular, que en el caso de las paredes arteriales son células musculares lisas. Y después tenemos la adventicia, ¿no? La parte más externa. Entonces lo que más llama la atención es pues la capa media, pues la capa muscular. Esto es una representación, pero esto es más bien un corte histológico, en donde ustedes ven prácticamente todo esto que está acá. Todo esto es la capa media. Y por eso es lo primero que a uno le llama la atención, y es lo primero que se estudió en la arteria. ¿Dónde está el endotelio? Acá está esa delgada membrana llamada endotelio, y ahí está el espacio subendotelial. Entonces nadie le daba importancia a este punto, pero sí acá. La capa media. Y efectivamente, la capa media es importante porque allí se encuentran los músculos, las células musculares lisas, que van a hacer ¿qué cosa? Que se contraigan o se relajen. La vasoconstricción o la vasodilatación depende de la capa media. Pero si bien dependemos de la capa media, resulta que la capa media obedecía a órdenes de alguien. Y ese alguien era el endotelio. Entonces, la capa media solamente obedece y cumple las órdenes que le da el endotelio. Entonces, vean ustedes que en esta capa media, en la década de los 70, el elemento más importante, el ion más importante que se empezó a hablar allí, era el calcio. El calcio era el ion más espectacular en ese momento dentro del conocimiento de la medicina, porque el calcio tenía que ver con la contracción. De la actina con la miosina se hace presencia de el calcio. Entonces el calcio era importante para la contracción. El calcio tenía que ver con el potencial de acción. La fase 2 del potencial de acción, la meseta del potencial de acción, ahí está el calcio. El calcio tiene que ver con cascada de coagulación. Entonces era el momento del ion calcio. ¿Y el calcio es importante? Sí, efectivamente el calcio es necesario para que la actina y la miosina se contraigan. Eso sí es verdad. Entonces la dirección de la investigación, ¿a dónde fue? Entender que la vasoconstricción y la vasodilatación fundamentalmente depende del calcio y depende de la capa media muscular lisa. Pero lo que nadie se imaginaba era que esta estructura obedecía a las órdenes de un endotelio. Entonces vean ustedes, si uno evalúa la capa media evidente, la adventicia, y acá tenemos al endotelio. Y ese endotelio, a través de una serie de mediadores, utiliza sus propiedades intracrinas, paracrinas, endocrinas, y entonces lo que hace este endotelio
es prácticamente dar mensajes que pueden funcionar a distancia, propiedad endocrina, o también puede producir mediadores que van a actuar cercanamente a ella. ¿Esa propiedad cuál es? La propiedad paracrina. O que actúan sobre las mismas células o en el interior de ellas. Entonces, este endotelio prácticamente, que antes era un elemento de barrera o inerte, resulta que prácticamente funcionaría como un cerebro. Es el que da las órdenes, es un cerebro vascular. En cardiología nosotros hablamos de que hay que proteger determinados órganos. El cerebro hay que protegerlo, porque la presión alta, por ejemplo, puede dañar el cerebro, puede dañar el riñón, puede dañar el mismo corazón. A eso nosotros llamamos los órganos blancos que hay que proteger. Protegemos el cerebro, protegemos el riñón, protegemos el mismo corazón. Para los cardiólogos, pues es una cuestión solamente de cardiología, el endotelio es un órgano. Cualquiera de ustedes dice, no puede ser un órgano porque es un conjunto de células y eso es un tejido. Eso es verdad. Pero desde el punto de vista clínico, para nosotros los cardiólogos, el endotelio es un órgano que hay que proteger. Es una estructura que hay que proteger porque es muy compleja. Y entonces, actualmente la tendencia no es solamente bajar la presión o corregir el perfil lipídico, es proteger al endotelio. Si bien el endotelio no puede ser definido como un órgano, nosotros lo asumimos como tal y nuestro objetivo no es solamente proteger cerebro, riñón, corazón, hay que proteger el endotelio porque para nosotros es una estructura fundamental y por eso incluso hablamos de que esto es como si fuera un cerebro vascular. Ahora, nuestro organismo constantemente está mandando mensajes. Y esos mensajes que viajan a través de la sangre y llegan a sus células respectivas, ese mensaje debe llegar al interior de la célula. Tiene que llegar al núcleo. Y allí producir una respuesta. Entonces, ese mensaje tiene que ingresar. Y bueno, los mensajes, las órdenes que son solubles en grasa, ellos sí pueden ingresar a través de la pared porque la pared es una estructura lipídica. Recuerden, es una estructura lipoproteica. Tiene lípidos y tiene proteínas, pero fundamentalmente la capa lipídica es la estructura de la membrana. Entonces, si yo quiero de que el mensaje, la orden, ingrese a la célula y genere una respuesta nuclear, pues tiene que ser una sustancia soluble en grasa. Y hay una serie de hormonas, los esteroides, los corticoides. Los esteroides, las hormonas sexuales, son hormonas, son sustancias, son mediadores que sí pasan a través de la membrana celular porque son solubles en grasa. Pero hay una serie de aminoácidos, de hormonas que no son solubles en grasa. Entonces, ellos ¿cómo entran a la célula? No lo pueden hacer y el organismo lo que ha creado son receptores. Entonces, en la superficie de la célula vamos a tener receptores. ¿Para qué? Para que lleguen las órdenes o mensajes. Entonces, como no toda la información puede ingresar al núcleo celular fácilmente, porque no son solubles en grasa, el organismo ha creado en su superficie receptores. Y entonces, aquellas sustancias que no pueden ingresar, que no son liposolubles, ellas tienen que llegar a un receptor. Y bueno, cuando ustedes han revisado el tema de físico-química, hay todo un sistema de la adenilciclasa. La adenilciclasa tiene una sola función, pues, transformar el ATP en AMP cíclico. Pues bien, yo puedo dar órdenes, yo puedo mandar un mensaje que ocupa su receptor, y al ocupar su receptor, este mensaje, esta orden, lo que puede hacer es activar el sistema de la adenilciclasa. Entonces la orden es, llega al receptor y uniéndose al receptor lo que hace es, bueno, vamos a activar a la adenilciclasa. Y cuando la adenilciclasa se activa, lo que hace es transformar el ATP, el adenosín trifosfato, con AMP cíclico. Eso lo han estudiado ustedes.
Y el AMP cíclico lo que va a hacer ya es activar una serie de sistemas enzimáticos. Van a activar enzimas. Y esas enzimas lo que van a hacer es acelerar reacciones que pueden llevar, por ejemplo, en este caso, la fosforilación de moléculas. Como consecuencia de que este AMP cíclico generado por la adenilciclasa está en el citosol, ese AMP cíclico lo que va a hacer es activar enzimas que van a transformar una sustancia en un producto. Yo lo que puedo hacer es fosforilar moléculas de tal forma de que una sustancia A ahora se transforma en un producto P. Y esto es una reacción en cadena. Entonces, cada vez que la orden, el mensaje llega a la célula y le dice, active usted la adenilciclasa, el mensaje llega al receptor, este mensaje receptor hace que la adenilciclasa se active y lo que va a hacer es trabajar transformando el ATP en AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hace? Activa enzimas. ¿Qué enzimas? No interesa. Lo que va a suceder, como ejemplo de esa activación, es que se fosforilan ciertas moléculas. Una sustancia se fosforila y se transforma en un producto. Esto funciona para todas las células donde hay adenilciclasa. Lo que sucede es que la célula cardíaca es diferente a la célula muscular o a la neurona o a cualquier célula. Las células no son iguales y entonces ¿qué va a suceder? El sustrato no va a ser el mismo. Las enzimas no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque las enzimas están en relación al sustrato. Entonces vean ustedes, el mecanismo, la cascada es la misma para cualquier célula. Se activa la adenilciclasa, el ATP pasa a AMP cíclico y el AMP cíclico va a activar enzimas. Que en este caso vamos a conseguir que se fosforile una sustancia y se transforme en un producto. Lo que va a diferenciar la célula muscular de la hepática o de la renal es que los sustratos son diferentes, pero el mecanismo es el mismo. Se activan enzimas y se van a transformar sustancias en productos. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que va a suceder en relación con la adenilciclasa. Ahora, vean ustedes que cuando el mensaje llega, lo que puede hacer el mensaje es dos cosas. O activo a la adenilciclasa o la inhibo. No hay otra posibilidad, pues. O estimulo a la adenilciclasa que está acá o la inhibo. Son dos posibilidades. Entonces pónganse que esta orden es de estimulación. Pues la orden de estimulación llega a su receptor respectivo y cuando ocupa el receptor, el intermediario son las llamadas proteínas G. Estas proteínas G deben su nombre de G porque están en relación al guanosin difosfato, al GDP, guanosin difosfato. Pues bien, esta proteína G tiene en su interior tres elementos: su unidad alfa, beta y la subunidad gamma o delta. Cada vez que la orden es de estimulación, ocupa su receptor y como esta orden es de estimulación, la proteína G participa a través de la subunidad alfa. Y esta subunidad alfa es la que va a hacer que la adenilciclasa funcione. Que la adenilciclasa empiece a funcionar. Que la adenilciclasa transforme ATP en AMP cíclico. ¿Estamos? En cambio, si la orden es de inhibición, el mensaje es diferente. La orden va a ser diferente, ahora es de inhibición. Ocupará el respectivo receptor de inhibición y la proteína G va a participar a través de su porción gamma o delta. Y a través de esa porción gamma o delta lo va a inhibir a la adenilciclasa. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, yo tengo acá la orden de estimulación, ocupa su receptor y la proteína G a través de la porción alfa activa a la adenilciclasa. Si la orden es de inhibición, ocupa su respectivo receptor y a través de la porción gamma
o para otros libros delta, cualquiera de los dos es lo mismo, gamma o delta, esta porción gamma o delta más bien bloquea la adenilciclasa, lo inhibe. Pues bien, entonces vean ustedes lo que sucede. Por ejemplo, yo estoy, por decir, en la capa media, en la capa muscular de las paredes arteriales, donde hay células musculares lisas. La orden es de estimular a la adenilciclasa. Llega la orden de estimulación, ocupa el receptor, y la proteína G, a través de la porción alfa, lo que va a hacer es activar, estimular a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a empezar a funcionar y lo que va a hacer es transformar el ATP que viene de las mitocondrias y lo voy a transformar en AMP cíclico. Lo mismo que les decía, la adenilciclasa transforma ATP en AMP cíclico. ¿Y qué hace el AMP cíclico? Activa enzimas. No interesan los nombres. Activa enzimas que llevan a ¿qué cosa? A procesos de fosforilación. ¿Qué se va a fosforilar como consecuencia de esta estimulación de la célula muscular lisa? Pues se va a fosforilar el canal del calcio. Este canal que está acá se fosforila y cuando se fosforila el canal del calcio se abre. Y si se abre el canal del calcio, el calcio entra a la fibra muscular lisa. Y si yo tengo calcio en la fibra muscular lisa, ¿qué se produce? La contracción. La capa media se contrae y ¿qué pasa con el vaso? El vaso se cierra y se produce vasoconstricción. ¿Estamos? Así es como se produce el fenómeno de la vasoconstricción. Pero ¿qué sucede si la orden es de inhibición? La orden de inhibición llega, ocupa su receptor y la proteína G, a través de su porción gamma o delta, lo que va a hacer es inhibir a la adenilciclasa, lo inhibe. Y entonces la adenilciclasa ya no funciona. Y si no funciona, no vamos a tener AMP cíclico. Y si no hay AMP cíclico, no hay activación de enzimas. No hay fosforilación. No hay fosforilación del canal del calcio. Y si el del canal del calcio no se fosforila, no se abre. Entonces se mantiene cerrado. Y si se mantiene cerrado, no entra calcio. Y si no hay calcio, no hay contracción. Y lo que sucede es que la arteria se abre. Así se produce la vasodilatación. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que estos procesos pueden suceder en las paredes arteriales, pero también puede suceder en el músculo cardíaco. El corazón, que es un órgano que tiene que trabajar, y su trabajo se expresa a través de la contractilidad o inotropismo. A mayor contractilidad el músculo bombea con más fuerza, hay mayor inotropismo. Pues bien, yo puedo utilizar un mediador como una sustancia beta-agonista, eso lo van a ir estudiando en farmacología. Una sustancia beta-agonista o un medicamento también beta-agonista lo que hace es aumentar la contractilidad del corazón. Hago que el corazón trabaje con más fuerza. Es un inotropo positivo, las sustancias beta-agonistas. Pues bien, la sustancia beta-agonista va a llegar a su receptor que está ahora en la capa muscular, pero del corazón. No estamos hablando ya de la capa muscular de los vasos sanguíneos. Ahora estamos hablando del músculo cardíaco. Entonces la sustancia beta-agonista va a llegar al receptor y lo que va a hacer es inmediatamente activar a través de la proteína G, a través de la porción alfa de la proteína G, va a activar a la adenilciclasa. Y la adenilciclasa lo que va a hacer al activarse, transforma ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico genera activación enzimática que finalmente se fosforila algo. Entonces, cuando la adenilciclasa, que estaba inactiva, llega la sustancia beta-agonista inotropo positivo, esta sustancia beta-agonista
activa a esa adenilciclasa. Esa adenilciclasa transforma ATP en AMP cíclico y a la larga vamos a activar enzimas que llevan a la fosforilación. Y entonces si tenemos acá el canal del calcio en el músculo cardíaco y ese canal del calcio se fosforila, al fosforilarse el canal del calcio se abre y permite de que el calcio entre. Y si tenemos calcio en el citosol del músculo cardíaco, lo que vamos a conseguir es que se produzca la contracción del músculo cardíaco. Y por eso decimos que una sustancia beta agonista lo que hace es aumentar la fuerza contráctil del corazón. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, si bien yo tengo sustancias beta-agonistas que aumentan la contractilidad, también vamos a tener otros mediadores, por ejemplo, la angiotensina 2. La angiotensina 2, que viene del sistema renina-angiotensina, que deben recordar por fisiología, la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. Eleva la presión porque los vasos se cierran. Aumenta el trabajo del corazón, aumenta la contractilidad del corazón. Es un inotropo positivo, la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 es una sustancia que hace que el corazón trabaje más o también de que los vasos se cierren. Alguna de muchas propiedades. Pues bien, la angiotensina 2 va a ocupar su respectivo receptor y la unión de angiotensina 2 con su receptor va a activar a la adenilciclasa. Y la adenilciclasa lo que va a hacer es generar AMP cíclico. ¿El AMP cíclico qué hace? ¿Qué va a activar? Enzimas. No interesan los nombres. No interesan los nombres. Lo que vamos a hacer es activar enzimas que llevan finalmente ¿a qué cosa? A procesos de fosforilación. Algo se va a fosforilar. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que a nivel de la membrana celular hay fosfatos. Y ahí tenemos a este fosfato que se llama fosfatidil, que en presencia del ATP se fosforila. Ese fosfatidil lo vamos a tener como fosfatidil inositol difosfato. ¿Qué significa eso? Que tiene dos fósforos. Ese fosfatidil tiene dos fósforos. Y así es como está ese fosfato, esa sustancia, ese mediador está en la membrana celular. Pero cada vez que llega la angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor e inotropo positivo, esa angiotensina 2 ocupa su receptor, activamos la adenilciclasa, se genera AMP cíclico y el AMP cíclico activa enzimas que a la larga lo que va a llevar es a la fosforilación de algo. Bueno, lo que se puede fosforilar en este caso es este fosfatidil inositol que tiene dos fósforos. Mientras tenga esos dos fósforos, eso no funciona. Pero cada vez que llega la angiotensina 2 y activa toda esta reacción en cadena, vamos a propiciar que se produzca una nueva fosforilación y ahora este fosfatidil que tiene dos fósforos, como consecuencia de este proceso, va a captar un fósforo más y se va a transformar en lo que se llama el IP3 o inositol trifosfato. El IP3 o inositol trifosfato. Este nombrecito sí tienen que acordarse. El IP3, el inositol trifosfato, acá tenía dos fósforos, pero producto de todo esto, ahora tiene tres y ahora sí funciona. Mientras tiene dos no funciona, está ahí inerte. Pero cada vez que llega la angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor, poderoso inotrópico a nivel del músculo cardíaco, vean que se transforma en IP3 y ese inositol trifosfato lo que permite es que el calcio que está depositado en el res, en sus depósitos que viene a ser el res, el retículo sarcoplasmático, ahí está el calcio, en presencia del IP3 el calcio sale al citosol. Y si sale al citosol, se va a producir la vasoconstricción
si estamos en las paredes arteriales o va a aumentar la contractilidad si estamos en el músculo cardíaco. Entonces vean ustedes cómo este IP3 o inositol trifosfato, a través de la liberación del calcio de sus depósitos, va a pasar al citosol y va a favorecer la contracción o de las paredes arteriales, vasoconstricción, o en el músculo cardíaco, aumentando la contractilidad. Entonces vean ustedes, si queremos resumir lo que hemos hablado, una sustancia, por ejemplo, beta agonista, como el isoproterenol, ese es un medicamento, el isoproterenol. Ese isoproterenol va a aumentar la contractilidad del corazón, pero ¿cómo lo hace? Ocupa su receptor, vamos a activar adenilciclasa, vamos a generar AMP cíclico, y ese AMP cíclico lo que va a hacer finalmente es la fosforilación de algo. ¿Qué se fosforila? En este caso, ese canal del calcio, que al ser fosforilado se abre. Y al abrirse permite pues precisamente que el calcio entre, y si estamos a nivel, por ejemplo, del músculo cardíaco, pues va a aumentar la contractilidad. O si usamos, por ejemplo, la angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor, al ocupar su receptor, generará finalmente la formación de IP3, y el IP3 que permite que el calcio que estaba depositado en el res se libere al citosol y produzca contracción. Y si estamos en las paredes arteriales, se va a producir la vasoconstricción. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bien, todo lo que ustedes están viendo, eso es biología molecular. Y ustedes van a decir, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque, bueno, son cosas del AMP y eso que me sirve. ¿Qué pasa cuando yo doy una sustancia beta bloqueante, un beta bloqueador como el atenolol, como el propanolol? ¿Ellos qué hacen? Bloquean este receptor. Y si yo bloqueo este receptor, a la larga, ¿qué me va a faltar? Calcio, porque no va a haber calcio. Y entonces podemos entender cómo el atenolol, el propanolol, los beta bloqueadores hacen de que el corazón trabaje menos y la presión disminuya. Cada vez que damos un beta bloqueador a un paciente, estamos haciendo biología molecular. Los médicos lo único que entendemos es bajó la presión. ¿Cómo? No lo sé. Eso pues no es medicina. Si yo doy un bloqueador de angiotensina 2, un bloqueador de angiotensina 2 tipo losartán, valsartán, candesartán, que son las medicinas de moda en cardiología, para bajar la presión. ¿Cómo bajan la presión? Pues no tengo idea, pero esto está pues en los libros. Es biología molecular. ¿Qué hago? Muy fácil. Si yo bloqueo este receptor, no voy a tener IP3. Y si no hay IP3, no hay calcio libre. Y entonces las arterias se van a abrir. Y así es como estos medicamentos funcionan. Entonces, lamentablemente nosotros lo que hacemos es tratar al paciente con medicamentos, pero no entendemos por qué. Por eso la importancia del curso. Vean ustedes, yo estoy incluyendo biología molecular. Lo que aprendieron en fisicoquímica es importante. Lo que aprendieron en histología es importante. Solamente que ustedes tienen que integrar todos los conocimientos, que es lo que finalmente nosotros hacemos. Lamentablemente cuando uno llega así a ser médico, se olvida de todo. Lo único que queremos es hacer diagnóstico y dar una medicina. Si yo doy un sartán, un valsartán, un losartán, baja la presión por este mecanismo. Si yo doy un atenolol, un propanolol, la presión baja por este otro mecanismo. Al paciente hipertenso yo no le puedo dar la misma medicina porque no funciona. Y es que los procesos de la hipertensión son diferentes. Eso lo van a aprender mañana. Entonces lo importante de esto es tratar de entender cómo esta estructura, que era aparentemente inerte, de barrera, no tenía mayor importancia, ahora sí cumple una función primordial. Y eso se basó a raíz de este profesor Robert Furgot en Nueva York, que en el año 80 cambia, revoluciona la medicina con el concepto de endotelio. Y entonces, posteriormente le dieron el premio Nobel. Ya el profesor Furgot ya falleció. Pero bueno, él en realidad no es el único que descubrió el óxido nítrico. Hay un investigador, un hondureño,
el profesor Moncada, que todavía está él vivo, él es el que empezó todo este concepto de endotelio. Él trabaja, todavía él está vivo, él trabaja en Reino Unido, y este investigador empezó a ver estos conceptos nuevos de endotelio. Y bueno, estos son investigadores que trabajan, todo el mundo está conectado y saben lo que se está investigando, todo, porque ellos van recibiendo información permanente, son investigadores. Lo que sucedió es que Furgot, en Nueva York, él estaba haciendo la investigación, y el que le ayudaba en la investigación era el novio de su hija, que no tenía nada que ver con medicina, y él hacía las cosas mal, y todo lo que hacía lo dañaba. Y entonces, cuando salía mal el experimento, él echaba la culpa al muchacho por no saberlo. Mientras que Moncada, en Londres, él estaba investigando y él dañaba a la arteria. Él, a propósito, dañaba el endotelio. Él lo que hacía era dañar el endotelio y veía qué pasaba. Y lo que él veía era que la arteria ya no se abría. En cambio, Furgot, que estaba en Nueva York, hacía que el joven cortara los segmentos de arteria, y como el muchacho no sabía, lo cortaba mal, dañaba la arteria, y cuando él administraba la sustancia que debe abrirla, no funcionaba el experimento y le echaba la culpa que las cosas salían mal por no hacer bien los cortes. Entonces él culpaba al muchacho de hacer mal los cortes, de dañar el endotelio, y no se daba cuenta lo que estaba él evidenciando. En cambio Moncada no. Moncada, él dañaba el endotelio, usaba la sustancia relajante y no se abría la arteria. Conclusión, él dijo, el endotelio es importante para que la arteria se abra. La conclusión de Furgot era, al muchacho te voy a despedir porque no sabes hacer bien tu trabajo. Esa era su conclusión. Bueno, Moncada manda su paper al Colegio Real de Medicina en Londres, y lamentablemente le dicen, oiga, su inglés no es muy bueno, vuélvalo a redactar, y se lo devuelven a Moncada. Él coge el paper, Furgot toma la información y se da cuenta lo que estaba haciendo el muchacho. Estaba cortando mal la arteria, dañaba el endotelio, y por eso es que la arteria no se abría. Conclusión, el endotelio tiene que ver con la apertura o el cierre de la arteria. Y él manda el paper y se llevó el Nobel. Moncada, por no saber el inglés nativo, ha perdido 2 premios Nobel, el de la aspirina en corazón y el de óxido nítrico. Todos saben que le han dado todos los premios a Furgot. A Moncada, por no saber su inglés, solamente le dieron el premio Asturias, creo, en España, pues no le dieron el verdadero investigador, ha sido él, pues, pero bueno, así es un poco la historia de esto. ¿En qué consiste su experimento? Esto era el experimento que hacía. Cultivaban segmentos de arteria, acá está la arteria, con su endotelio. Eso es lo que hacía Moncada. Moncada tomaba la arteria y le administraba esta sustancia que se llama acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia que abre la arteria, abría la arteria. Entonces la capa media, inmediatamente los músculos se abrían. Después, ¿él qué hacía? Él dañaba el endotelio, él lo dañaba. Y al dañarlo, más bien el vaso ya no se abría. Conclusión de él, ojo, el endotelio, cuando está sano, administro la acetilcolina, que es un vasodilatador, y algo debe producir ese endotelio sano que hace que el músculo, que la capa media, se abra. Y él llamó a eso que ese endotelio sano debe producir un factor relajante derivado del endotelio. O sea, este endotelio sano producía este EDRF, factor relajante derivado del endotelio. No sabía cuál era, porque esto es una hipótesis. Entonces dice, debe producir este factor relajante, y por eso es que la capa media obedece esas órdenes y se abre. Pero ahora yo daño el endotelio, lo daño, a propósito lo daño, y como ese endotelio dañado, al recibir la acetilcolina, ya no puede producir el EDRF, por eso es que el vaso no se abre. Conclusión, el endotelio es muy importante porque produce algo, no se sabía qué, eso es en el año 80. 6 años ha tenido que pasar para descubrirse
que ese factor relajante derivado del endotelio es un gas, el óxido nítrico, que es producido por el endotelio, pero el endotelio sano, no el enfermo. Y entonces, ese óxido nítrico, que tiene una vida media de menos de 1 minuto, producido por el endotelio, viaja hacia la capa media y lo relaja. Mientras que si yo daño el endotelio, no voy a producir ese factor relajante, no voy a producir óxido nítrico y por lo tanto el vaso no se abre. Eso era el experimento de Moncada. ¿Qué hacía Furgot? Furgot le mandaba al joven que cortara los segmentos de arteria y el pobre muchacho no sabía y a veces dañaba el endotelio y por eso es que el vaso no se abría y le echaban la culpa que no sabía hacer el corte, y eso era verdad. Pero no entendía todo este concepto que cambió prácticamente lo que viene a ser el endotelio. Entonces, si yo tengo acá un segmento de arteria, un segmento cultivo de arteria, pues lo que se hace es lo siguiente: uno administraba acetilcolina. Si yo administro acetilcolina y el vaso se abre, ¿qué debo concluir ahí? Que ese vaso que se abre es porque hay óxido nítrico. Y si hay óxido nítrico, ¿qué debe haber? Endotelio sano. Eso es el aporte que finalmente él hace. Hay óxido nítrico producido ¿por quién? Por un endotelio sano. Mientras que si yo administro acetilcolina y el vaso sigue igual, no se abre, sigue igual, ¿qué le debe estar faltando? Óxido nítrico. No tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque el endotelio está dañado, porque el endotelio está enfermo, porque el endotelio ya no está funcionando como debería ser. Entonces, ese endotelio enfermo se denomina disfunción endotelial. Cuando el endotelio ya no funciona bien, es un endotelio disfuncionante. Entonces, ¿por qué el endotelio se puede dañar? Vean ustedes, en una pared, ¿qué es lo primero que se daña, como les decía? La pintura. ¿Por qué? Pues porque la ensucian. ¿Qué es lo primero que se va a dañar en una arteria? No es la capa media, no es la adventicia. Lo primero que se daña es el endotelio. Y si el endotelio se daña, ¿qué va a faltar? Óxido nítrico. Y si no hay óxido nítrico, ¿el vaso cómo va a estar? Cerrado. ¿Pasará la sangre como debería ser? No. Y si no le llega sangre a un órgano, a un tejido, empieza a funcionar mal. Esto revolucionó todo porque cambió lo que entendíamos de óxido nítrico, de endotelio, de una estructura pasiva a una estructura muy compleja. Y bueno, ¿cómo es que se produce la vasodilatación? Es muy fácil si me han seguido con lo de la adenilciclasa. Hay una enzima que se llama guanilciclasa. La guanilciclasa es parecida a la adenilciclasa, pero funciona en sitios diferentes, pues. Adenilciclasa, ATP, AMP cíclico, adenosín trifosfato, adenilciclasa, guanilciclasa, GTP, guanosín trifosfato. La guanilciclasa, ¿qué hace? Transforma el GTP en GMP, sí. Algo parecido a la adenilciclasa, pero totalmente diferente. ¿Qué hace la guanilciclasa? Transforma GTP en GMP cíclico. ¿Y qué hace el GMP cíclico? Todo lo opuesto al AMP cíclico. Lo opuesto. No permite que ingrese el calcio a la célula, no permite que se forme IP3, no permite que se libere el calcio de la res. Conclusión, no hay calcio en la célula y el vaso se abre. Así es como el óxido nítrico funciona. El óxido nítrico activa a la enzima guanilciclasa y la guanilciclasa va a generar GMP cíclico, lo cual determina que haya menos calcio en el citosol y se va a producir relajación, el vaso se abre. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, si yo tengo acá a la célula endotelial y acá yo tengo a la célula muscular lisa, cada vez que Moncada o de Furgot administraba la acetilcolina actuaba sobre su receptor y si este endotelio estaba sano,
lo que iba a suceder es que se iban a activar sistemas enzimáticos, que a la larga iban a llevar a que se sintetice óxido nítrico. Entonces, producto de esta acetilcolina, poderoso vasodilatador que usaban en el experimento, el endotelio producía este óxido nítrico. Y el óxido nítrico, como es un gas, migra hacia células cercanas. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Propiedad paracrina, células cercanas. Y entonces este óxido nítrico migra y activa ¿a quién acá? A la guanil ciclasa. En la célula muscular lisa activo a la guanil ciclasa, que transforma el GTP en GMP cíclico, y finalmente ese GMP cíclico disminuye el calcio en la fibra muscular lisa y se produce la relajación. ¿Estamos? Entonces, el experimento que se hacía sobre un endotelio sano con acetilcolina generaba relajación. Si yo daño el endotelio, ya no hay óxido nítrico, por más estímulo que tenga, no va a haber vasodilatación y el vaso no se abre. Entonces vean ustedes cómo esto cambió totalmente la historia del endotelio. Entonces vean ustedes que esta delgada membrana interior del endotelio produce sustancias vasodilatadoras. Así como el óxido nítrico hay otras, la prostaciclina, el factor hiperpolarizante, producidos por el mismo endotelio. El endotelio abre la arteria. Pero ¿qué pasa si yo no necesito tanta sangre? Si el tejido, el órgano ya no quiere tanta sangre, más bien dice, necesito menos sangre, el vaso se debe cerrar. ¿Y cómo es que se cierra? Pues el mismo endotelio que produce sustancias vasodilatadoras también va a producir las sustancias vasoconstrictoras. El primero de ellos, la endotelina. La endotelina es una sustancia vasoconstrictora muy potente, muy potente. ¿Y cómo es que la endotelina, producida por el mismo endotelio, más bien ahora cierra el vaso? Pues su mecanismo no es nada difícil. Vean ustedes, acá tengo la endotelina, ocupa su receptor y vean lo que puede hacer. Va a activar al sistema de la adenilciclasa para fosforilar el canal del calcio. Y si tenemos calcio en el citosol, hay contracción. Y el vaso se cierra. Pero la endotelina no solamente hace esto. La endotelina lo que va a hacer es generar IP3. Vamos a generar la activación de la adenilciclasa, pero que vamos a permitir la formación de IP3. Y el IP3 permite que el calcio depositado salga. Conclusión, vean cómo la endotelina, a través de la adenilciclasa, hace que haya calcio en el citosol, por lo tanto hay contracción. El mismo endotelio que produce óxido nítrico también produce endotelina. El mismo endotelio hace que la arteria se abra, pero también el mismo endotelio hace que la arteria se cierre. Eso es lo interesante. El mismo endotelio produce no solamente endotelina, produce tromboxano A2, produce radicales libres que hacen que la arteria se cierre. Entonces vean ustedes, este endotelio produce una serie de sustancias relajantes. El más importante es el óxido nítrico, pero también sustancias constrictoras. Entonces, por un lado estoy abriendo arterias, pero por el otro lo cierro. El endotelio, ¿qué tiene que hacer? Mantener un equilibrio, pues. Ni mucho para un lado ni para el otro. Debo mantener ese equilibrio. Por eso es que el endotelio, del punto de vista cardiológico nada más, es el órgano, ya sabemos que no se puede definir así, pero para los cardiólogos sí, es el órgano fundamental del equilibrio, de la homeostasis vascular. Entonces, este endotelio, que tiene una ubicación muy estratégica, está en todos los vasos sanguíneos que irrigan toda nuestra economía. Entonces, vean ustedes que ese endotelio, por ubicarse justo allí, puede detectar fácilmente cambios en las fuerzas hemodinámicas y que van a establecer si el vaso se cierra o se abre. Ese endotelio, por su ubicación, puede detectar mediadores químicos que están viajando a través de la sangre y van a generar una respuesta. Entonces vean ustedes que este endotelio tiene una ubicación tan especial que le permite una serie de respuestas. Y esas respuestas pueden ser para la salud vascular como también para la enfermedad.
Entonces, prácticamente, si nosotros vemos que esta orquesta, prácticamente toda la orquesta pues está dado por todos estos sujetos que tocan un instrumento, es como si fuera la capa media de la arteria. Ellos, ¿qué van a hacer? Capa media, se contrae o se relaja, pero obedecen las órdenes ¿de quién? Del director. Pues bien, ¿ese director quién es? El endotelio. El endotelio es el que va a hacer que la capa media trabaje en contracción o en relajación. Y entonces debemos tratar de mantener un equilibrio para que la arteria se abra en determinado momento, libero óxido nítrico, para que se cierre, libero endotelina, trato de mantener siempre un equilibrio. Pero una cosa es el efecto agudo y pasajero de estos mediadores, que salen y cumplen su función. Pero otra cosa es si ellos se perpetúan, si ellos se mantienen constantemente a nivel de la pared arterial, y ahí lo que va a suceder es que ya no solamente abren y cierran vasos, vasoconstricción o vasodilatación, no, ahora lo que sucede es que si ellos se perpetúan, lo que pueden generar es, por ejemplo, que las arterias se endurezcan. Los mismos mediadores que cierran las arterias, que generan vasoconstricción, endotelina, angiotensina 2, ellas, si se mantienen mucho tiempo en la sangre, pueden generar endurecimiento de las arterias, como sucede en un hipertenso. Un hipertenso que tiene mucha angiotensina 2, sus arterias se endurecen. Pero vean ustedes que el mismo endotelio, cada vez que produce óxido nítrico o produce prostaciclina, pues estas mismas sustancias vasodilatadoras, si se perpetúan, más bien evitan que las arterias se endurezcan. Vean cómo el endotelio tiene que hacer esa doble función, es como un yin-yang, abre la arteria, lo cierra. Puede favorecer el endurecimiento, pero también lo puede inhibir. Entonces la arteria se encarga, a través del endotelio, a regular el crecimiento de la pared. Es el endotelio el que regula el crecimiento de la pared. ¿Y cómo lo hace? Así como se produce la relajación y la contracción por estos mediadores, cuando ellos se perpetúan nuevamente, cuando ellos están crónicamente sintetizándose, pues las mismas sustancias vasodilatadoras, ellas inhiben que las arterias se endurezcan. Pero si persisten estas otras, pues más bien las arterias se pueden endurecer. Entonces el endotelio tiene que jugar, tiene que tratar de mantener el equilibrio para que las arterias no se endurezcan, a través de estos mismos mediadores. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá la pared de una arteria normal, que tiene un grosor normal, ¿qué sucede cuando el paciente es hipertenso? Cuando hay mucha angiotensina 2. La angiotensina 2 eleva la presión, pero vean ustedes cómo las arterias empiezan a endurecerse en el paciente, por ejemplo, hipertenso. Comparen ustedes, esto es lo que viene a ser la pared de un sujeto normal, y comparen esta otra pared que se ha hipertrofiado, se ha endurecido en un paciente hipertenso. ¿Quién es el responsable de eso? La presencia, la perpetuación de la angiotensina 2, entre otras cosas, y la falta de óxido nítrico. ¿Y por qué falta óxido nítrico? Porque el endotelio se está enfermando. Entonces, cuando el paciente hipertenso empieza a dañar su endotelio, conforme el endotelio se va volviendo un endotelio disfuncionante, ya no funciona normalmente, entonces ya no produce óxido nítrico. ¿Qué va a producir? Angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2 en el hipertenso? Hipertrofia, endurece nuestras arterias, prolifera la pared arterial. Entonces vean ustedes que las mismas sustancias vasodilatadoras y constrictoras, ellas mismas, cuando se mantienen permanentemente a nivel de la pared arterial, cumplen ya otra función, o de endurecer las arterias o de inhibirlas. Y el endotelio sano debe tratar de mantener ese equilibrio. Pues bien, entonces hemos visto la función vasomotora, estamos viendo el crecimiento de la pared, y veamos la permeabilidad a las grasas,
al LDL, Low Density Lipoprotein, que es la lipoproteína de baja densidad. El LDL, llamado colesterol entre comillas malo. Son los términos que tienen que darse. LDL es la lipoproteína de baja densidad y que hace mucho daño en el organismo. Si ustedes ven, la sangre, pues es plasma, es agua. Y la grasa no es soluble, la grasa no es soluble en el agua. Entonces, el organismo tiene que transportar. La grasa no es mala, el colesterol no es malo, cumple su función dentro del cuerpo. Lo que es malo es tener las cifras elevadas. Pero todos vivimos con colesterol, todos vivimos con grasa. No se puede decir que la persona no debe consumir nada de grasa. El sistema nervioso es grasa, la capa de Schwann es grasa, los esteroides, las hormonas sexuales son de colesterol. La grasa no es malo, lo que es malo es el exceso, la alteración del metabolismo liposo. Pues bien, esta grasa, para poder viajar a través de la sangre, es decir, a través del agua, a través del plasma, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente es grasa. Entonces, ¿qué ha hecho el organismo? A esa grasa le ponen una cubierta proteica, y eso es lo que se denomina la lipoproteína. ¿Qué es la lipoproteína? Es la forma que el organismo ha encontrado para poder mover la grasa a través del agua, a través del plasma, a través de la sangre. Entonces, esa lipoproteína, ¿qué cosa es? Es como si fuera una encomienda. ¿La encomienda qué cosa es? Bueno, tiene un contenido que es importante, que es la grasa. Eso es lo que yo tengo de contenido. Pero a ese contenido, a esa grasa, le pongo una cubierta proteica, y es lo que se denomina las lipoproteínas, lípidos y proteínas. El contenido es el núcleo lipídico. ¿Cuál es el núcleo lipídico? Colesterol y triglicéridos. Y la cubierta proteica. Pues bien, esa es la forma como nosotros tenemos para mover la grasa, a través de las lipoproteínas. Pues bien, constantemente estamos invadidos por este tipo de comida. En realidad no hay comida mala, la manera es cómo lo preparamos y cuánto consumimos de ello. Pues bien, dentro de la grasa, nosotros tenemos una lipoproteína, que es la que se encarga, esta lipoproteína, de llevar el colesterol a través de la sangre. Y esta lipoproteína, que es muy pequeña, puede fisiológicamente entrar a la pared arterial y dejar su contenido. ¿Y cuál es su contenido? Colesterol. El contenido es el colesterol. El colesterol en exceso hace daño. El colesterol es una grasa animal. ¿Estamos? No hay colesterol en las plantas. Ustedes no han visto árboles gordos, no existe eso. ¿Por qué? Porque la grasa solamente existe en el reino animal. Ahí es donde en los animales hay colesterol, en las plantas no. Pues bien, este LDL, esta lipoproteína de baja densidad, es la que se encarga de llevar la grasa, entre comillas, colesterol, a través de la sangre. Pero lo que sí puede hacer es que ese LDL puede meterse en la arteria y dejar su contenido, y dejar el colesterol. Y si yo tengo excesivo colesterol, mis arterias se empiezan a llenar de grasa. Y es lo que se llama la ateroesclerosis. Las arterias se empiezan a esclerosar por el exceso de grasa en su pared. ¿Quién llevó esa grasa? El LDL. Pero el LDL llevó la grasa, ¿qué cosa? Que hemos comido. O sea, esto depende de lo que hemos comido. Si comemos mucha grasa, ahí viene el problema. El exceso de grasa, las grasas, sobre todo animal, son más dañinas en comparación pues con otro tipo de alimentos. Pero así como nosotros, a través de esta lipoproteína de baja densidad, ensuciamos nuestras arterias, llevamos grasa hacia nuestras arterias, también nosotros tenemos otra lipoproteína que más bien limpia las arterias. Lo que dejó el LDL, felizmente hay una lipoproteína que se llama el HDL, el High Density, la lipoproteína de alta densidad,
que más bien lo que hace es limpiar lo que el LDL dejó. Y por eso es que el HDL se denomina pues el llamado colesterol bueno protector. ¿Qué hace el HDL? Limpia nuestras arterias. El LDL es el que nos ensucia. El HDL es el que nos ayuda a limpiar. ¿Qué me conviene? A mí me conviene tener HDL alto y LDL bajo. Pero eso va a depender de mi comida. Pero vean ustedes qué pasa en nuestras arterias. Yo tengo acá el endotelio, acá está la sangre, acá tenemos el espacio subendotelial y vamos a tener al LDL que normalmente está circulando por la sangre. Como este LDL es pequeñito, puede, y el endotelio le permite, puede ingresar a la pared arterial, puede ingresar. ¿Y qué va a dejar cuando ingresa? Su contenido. ¿Y qué es su contenido? Colesterol. Entonces vean ustedes cómo el endotelio permite que el LDL entre y deje el colesterol. Eso es fisiología, no es enfermedad. Si fuera así, entonces todos deberíamos tener, pues desde que nacemos, arterias llenas de grasa. Todos deberíamos tener arterioesclerosis. Pero así como tenemos el LDL, ¿quién falta? Falta el HDL. Y entonces el HDL viene y lo que va a hacer es precisamente retirar el colesterol que dejó el LDL. ¿Estamos? Entonces el HDL limpia, protege nuestras arterias y de esa manera pues nuestras arterias están sanas. ¿Estamos? Bueno, eso es siempre y cuando funcione de esa manera. Pero vean ustedes qué es lo que va a pasar cuando este endotelio, que está en contacto con la sangre, que es como si fueran las paredes, la capa de pintura, ¿qué es lo primero que va a pasar con ese endotelio en un paciente hipertenso, diabético, fumador? Pues ese tabaco, ese colesterol alto, esa azúcar elevada, esa presión alta, todos los días está que golpea el endotelio, todos los días le golpea el endotelio, golpea el endotelio. Y recuerden que el endotelio es lo que está expuesto a la sangre. Es la sencilla capa de pintura. Si todos los días lo estoy ensuciando, va a llegar un momento en que eso se daña. Normalmente el endotelio, como cualquier célula, producto de su metabolismo, ¿qué genera? Pues yo genero, pues, mis sustancias que son los radicales libres. Los radicales libres se producen como parte de mi metabolismo. Eso es lo normal, lo fisiológico. Pero así como produzco radicales libres, ¿qué debo producir? Mis antioxidantes. Y si produzco radicales libres y produzco mis antioxidantes en equilibrio, no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando el paciente que tiene un endotelio que va a ser agredido por la presión alta, por la diabetes, por el colesterol, por diversas toxinas? Este endotelio, producto de las agresiones, en algún momento empieza a funcionar mal. Cuando empieza a funcionar mal, ¿cómo se llama eso? Disfunción. Se produce un endotelio disfuncionante, en donde, producto de mi trabajo, ¿qué voy a generar? Radicales libres, ¿no es así? Oh, perdón. Producto de mi endotelio disfuncionante, lo que yo voy a producir son radicales libres. ¿Pero qué ya no puedo producir? Mis antioxidantes. Produzco radicales libres, pero no los puedo neutralizar porque como soy un endotelio disfuncionante, ya no genero los antioxidantes. Genero radicales libres, pero no los puedo neutralizar porque soy un endotelio disfuncionante por presión alta, por tabaco, por colesterol, por toxinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace un radical libre? El radical libre lo que busca es oxidar lo que encuentra. ¿Y qué va a encontrar? Pues bueno, lo que va a encontrar es al colesterol. Y entonces lo que va a hacer es oxidar al colesterol. Lo oxida. Entonces, oxido al colesterol. ¿Pero quién tiene que ayudarme? Ah, bueno, el HDL. Entonces, el HDL viene y lo que va a encontrar es colesterol oxidado. No lo reconoce. Reconoce al colesterol, pero no cuando está oxidado. Por lo tanto, ese HDL se va. ¿Y qué pasó con la grasa? Se queda, pues.
la grasa oxidada se queda. El proceso de la ateroesclerosis empezó. ¿Producto de quién? De un endotelio que empezó a funcionar mal. El endotelio se va volviendo disfuncionante y empieza a favorecer el proceso de la ateroesclerosis. Por eso el proceso de la oxidación es muy importante. Ahora siquiera se conoce, se sabe que, por ejemplo, el aceite, ¿cuántas veces se puede utilizar para una fritura? Todos sabemos que es una sola vez. Antes no, antes guardaban el aceite y así lo seguían guardando, ahora solamente se usa una sola vez en forma sana. Ahora, todos ustedes verán que en las diferentes pollerías usan el aceite para freír las papas una sola vez, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. O cambian el aceite. ¿Qué están consumiendo? Grasa oxidada. O sea, ni siquiera quieren dañar el endotelio, ya lo consumen ustedes el producto oxidado. A vista y paciencia, uno ve que esa grasa está oxidada y no se hace nada desde el punto de vista sanitario. Así es como empieza este proceso de la ateroesclerosis. Pero ojo, la ateroesclerosis no es de una arteria del corazón. Por a veces creen que la ateroesclerosis es solamente del corazón. Quizás será la más importante porque se tapa una arteria coronaria y el paciente puede morirse con un infarto, pero la ateroesclerosis es difusa en el cerebro, en el riñón, en cualquier órgano o tejido. Entonces vean ustedes, este proceso de la ateroesclerosis se produce fundamentalmente en relación a un endotelio. La disfunción endotelial es la llave de la ateroesclerosis. Si yo protejo a mi endotelio, es muy probable que no desarrolle ateroesclerosis. Vayamos a ver los fenómenos de trombogénesis. Normalmente, el óxido nítrico producido por el endotelio actúa sobre las células musculares lisas, pero también actúan sobre las plaquetas. Evita que las plaquetas se agreguen sobre la superficie endotelial. Entonces vean ustedes que el endotelio actúa evitando que las plaquetas se puedan adherir sobre su superficie, y para eso produce óxido nítrico, para eso produce prostaciclina. El endotelio produce estos mediadores que hacen que las plaquetas no se adhieran, no se agreguen y formen un trombo. Pero si, por ejemplo, ese trombo ya se empezó a formar y genera ya cascada de coagulación, aún todavía el endotelio inactiva los factores de coagulación. O sea, el endotelio evita que se formen trombos en su superficie. Prácticamente el endotelio es como si fuera una alfombra, pero esa alfombra puede sufrir daños. Esa superficie endotelial puede sufrir daños de la presión, del tabaco, el colesterol, de las toxinas, pueden dañar a este endotelio. Y cuando ese endotelio se rompe, lo que está debajo, ¿qué es? Colágeno. ¿Y el colágeno qué hace? Que se forme un trombo. El endotelio sano evita que se formen trombos en su superficie. Se evita que se formen trombos. Sin embargo, cuando se produce el daño y el colágeno está debajo, eso sí puede favorecer la formación de un trombo. Entonces vean ustedes, si yo tengo acá un ateroma, un acúmulo de grasa, miren cómo se empieza a romper la superficie endotelial, y al romperse el colágeno que está por debajo, empieza a formarse un trombo. Entonces, cuando se rompe la superficie endotelial, las plaquetas primero se adhieren, después se activan y finalmente se agregan, formando lo que se llama un trombo blanco plaquetario. De esta forma discoidea de la plaqueta, cuando la plaqueta se activa, adopta esta forma con pseudópodos y se empieza a agregar y formar un trombo. Y entonces esta plaqueta discoidea adquiere esta nueva constitución. Y eso es un proceso por el cual las plaquetas se activan. Si el endotelio se rompe, el colágeno que está por debajo va a generar un proceso de activación plaquetaria. Las plaquetas se empiezan a activar, se empiezan unas a otras a unir. Entonces vamos a ver este tipo de fenómeno.
poco a poco las plaquetas se van uniendo y van a formar lo que se llama un trombo blanco plaquetario. Pues bien, ese trombo blanco plaquetario solamente tiene plaquetas, pero si la cascada de coagulación se activa sobre ese trombo blanco plaquetario, se añade una malla de fibrina, el llamado fibrinógeno se transforma en una malla de fibrina y esa malla de fibrina atrapa glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y como predominan los glóbulos rojos, este primer trombo blanco plaquetario, ahora que tiene una malla de fibrina, se transforma en trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de coagulación. Esa es la diferencia en los trombos. En el trombo blanco no hay fibrina, en el trombo rojo hay cascada de coagulación y se produce esto. Si yo tengo acá una arteria con su ateroma, acá está el ateroma, y se produce el daño del endotelio, se produce un trombo, tapa la arteria y le puede dar un infarto. Le puede dar un infarto. Pero ojo, el infarto no es solamente cardíaco, le puede dar a nivel cerebral. Son los dos problemas más serios, el infarto y el problema cerebral. Infarto cardíaco e infarto cerebral. Entonces vean ustedes, si yo tengo el endotelio que se daña, en el sitio en que se daña, el colágeno en contacto con la sangre inmediatamente hace que las plaquetas se activen, se agreguen y formen lo que se llama el trombo blanco plaquetario. Pero si el daño es mayor, tendré que llamar a la cascada de la coagulación, y sobre ese trombo blanco plaquetario se agrega la fibrina, los glóbulos rojos, y ahora se llama trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de coagulación. El endotelio, ¿qué hace? Protege a que se formen trombos, pero si se daña el colágeno que está por debajo, ante un endotelio roto, ese colágeno permite la formación de trombos. El endotelio sano evita que se formen trombos, pero cuando se daña, el trombo aparece. Y para terminar, veamos las propiedades antiinflamatorias, que no es muy difícil. El endotelio produce sustancias como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, que más bien favorecen los procesos de inflamación. Pero a la vez, esta superficie endotelial, a través de estas moléculas de adhesión, a través de las selectinas, las integrinas, se vuelve una superficie pegajosa para que los glóbulos blancos rueden a través de su superficie y puedan ingresar a la pared, puedan ingresar a un órgano o tejido y generen una respuesta inflamatoria de protección. Entonces, el endotelio precisamente regula estas funciones. Pues bien, la inflamación es un componente en este momento crítico para la aterosclerosis y ahora último hasta para el cáncer. Y entonces se está viendo todo un efecto de endotelio sobre el cáncer. Es algo relativamente todavía joven, pero eso es hacia donde avanza. Entonces vean ustedes, esas son las funciones más importantes del endotelio. Si bien esas son sus funciones, vean ustedes que ese endotelio sufre la agresión constante todos los días de la presión en el hipertenso, de la glucosa en el diabético, de radicales libres, de toxinas. Ese endotelio va a llegar un momento en que empieza a no mantener el equilibrio. Ya no produce óxido nítrico, más bien predomina la endotelina y entonces empieza a haber un cambio. El endotelio sano que cumplía ciertas funciones va cambiando en su función. De un endotelio que tenía una capacidad vasodilatadora, antiateroesclerótica, que evita el endurecimiento de las arterias, se va convirtiendo en un endotelio que favorece la formación de trombos, que favorece la vasoconstricción, porque se está volviendo un endotelio enfermo, un endotelio disfuncionante. Ese es el proceso fisiopatológico producto de estos agresores que hacen que un endotelio funcionante se vuelva un endotelio disfuncionante, donde falta óxido nítrico y en donde predomina la endotelina. Y entonces precisamente
La disfunción endotelial ahora se entiende como la parcial o completa pérdida de este equilibrio que mantenía el endotelio sano. Y ojo, en este momento se considera que la disfunción endotelial es un marcador de enfermedad vascular. Y la enfermedad vascular está en todo el cuerpo. No piensen que el problema de óxido nítrico o de endotelio es un problema coronario. Esto es de todo el cuerpo. Riñón, cerebro, todo el cuerpo se daña precisamente por la disfunción endotelial. Esto no es solamente cardiología, esto abarca toda la economía del paciente. Pues bien, en este momento no hay enfermedad cardiovascular en donde la disfunción endotelial no participa al inicio, en el desarrollo o en la complicación de una enfermedad cardíaca. La disfunción endotelial es muy importante. Si yo tengo a un paciente hipertenso o tengo a un paciente dislipidémico pero que tiene disfunción endotelial, mi objetivo no es solamente bajarle la presión ni bajarle el colesterol, si es que me olvido de la disfunción endotelial. Mi objetivo será controlar la presión y revertir la disfunción endotelial. Bajar la presión arterial, los lípidos y revertir la disfunción endotelial, porque la disfunción endotelial inicia, permite el desarrollo o la complicación de las múltiples enfermedades cardiovasculares. Entonces vean ustedes, desde una estructura simple de barrera, ahora se ha convertido en una estructura muy compleja y que participa en las diversas enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia del endotelio. Muy bien, con eso terminamos la clase del día de hoy.